Claramente nos escuchamos mejor, nos vemos mejor. Son las 15 horas con 40 minutos y vamos a iniciar una transmisión oficial ya del programa del canal de televisión del Poder Judicial Jueces en Línea. ¿Hasta dónde viajamos en esta jornada? Viajamos hasta la cuarta región, región de Coquimbo, para conectarnos en línea con el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar. Ministro, muchas gracias por estar en línea en la jornada de hoy. Muchas gracias, Julio. Un abrazo a ti y a todas las personas que nos escuchan, con la esperanza, por supuesto, de que podamos ser colaboradores para el entendimiento de esta ley tan relevante de la que vamos a hablar el día de hoy. Absolutamente, este programa Jueces en Línea lo que busca es acercar la justicia, pero sobre todo leyes que sean de sumo interés y de suma aplicación cotidiana para la ciudadanía en diferentes ámbitos de la vida. ¿Cuál es la normativa que nos llama y que nos convoca a hablar hoy día? La denominada Ley TEA, que evidentemente tiene un número, es la Ley 21.545, que en su título dice establece la promoción, la inclusión integral y la protección de los derechos de las personas con trastorno del espectro autista en sus diferentes ámbitos, social, de salud y educación. Ministro, una pregunta general para partir. Me gustaría, por favor, saber cuáles son las normativas o el espacio legal que modificó esta norma y cuál es su espíritu, ya lo decíamos, ¿cierto?, de protección, pero cuál es su espíritu práctico a la hora de implementarla y ustedes de aceptar, recoger y escuchar los alegatos que la ciudadanía hace en las diferentes sedes judiciales. Bueno, efectivamente, Julio, la ley 21.545 es una ley que está promulgada desde marzo del año 2023 y lo que busca es la inclusión, la atención social y la protección de personas del espectro autista, estableciendo ciertos deberes para el Estado que dicen relación con la obligación de adoptar medidas para que la condición de las personas del espectro autista no sea un impedimento para acceder a los derechos de que son titulares. Todos tenemos derechos como personas, ¿cierto?, que somos, y estos derechos están establecidos en tratados internacionales, en en la Constitución, en las leyes nacionales, en fin, y ninguno de estas leyes o cuerpos normativos establece una distinción. Dice, estos derechos son, no sé, para los hombres y no para las Claro. mujeres, o para las personas altas y no para las bajas, sino que son para todos. Por lo tanto, lo relevante de esta ley es que al apuntar a que esta condición no es inhabilitante, no es una patología, no es, ¿cierto?, una limitante, un impedimento para acceder a los derechos, es que se refiere al ámbito de la educación, al ámbito de la salud e incluso a las instituciones privadas, por ejemplo, que atiendan público, también hay deberes para ello, y por supuesto algunas consecuencias para el ámbito judicial, como garantes de derechos tenemos ciertos procedimientos que conocer y a propósito de los cuales conocer la situación y resolver y juzgar en el caso que detectemos que existe una desigualdad en el trato hacia una persona con estas características. Sí, me quiero colgar de la última frase que dice usted finalmente para entender nosotros y también la ciudadanía que está conectada al Poder Judicial TV. Tiene que ver básicamente con que yo tengo que exigir que a una persona que se encuentre parte de este espectro autista se le trate con igualdad, al igual que cualquier otra persona. Esa es la esencia finalmente en distintos ámbitos de la vida, obviamente. Exactamente, que se les trate como iguales, pero que seamos conscientes de cuáles son sus características especiales que deben también ser atendidas. Es decir, todos merecemos el mismo trato, pero hay ciertas personas, como por ejemplo las personas del espectro autista, que requiere que tengamos especiales cuidados porque requieren de ciertos espacios de protección, porque se trata, por ejemplo, en algunos casos, dependiendo de los niveles, de personas que tienen complicaciones para integración con los demás, no lo pasan mal con las aglomeraciones o a veces incluso tienen algunos problemas sensoriales, no captan el dolor o el riesgo, ¿cierto? Entonces es importante entender que se trata de personas que tienen derechos igual que los demás, igual que todos nosotros que no pertenecemos al espectro, pero que hay que considerar ciertas características que al momento de darles esta atención tengamos que también mirar, ¿cierto? Para que no sean tratados, quiero decir, con las mismas medidas, sino que tienen que existir espacios que se adecúen a sus propias necesidades.
y ni menos, obviamente, que sean discriminados por su condición. Nos preguntan, ministro, estamos en línea con el ministro Felipe Pulgar, ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena. En el ámbito educacional, nos preguntan desde Antofagasta si todos los colegios están obligados por la Constitución y las leyes a tener esta mirada de la condición de espectro autista, o solo los colegios que tienen el PIE, que es el programa de integración. No. El PIE es un programa especial, ¿cierto?, de inclusión escolar y que busca en el fondo atender las situaciones particulares de los niños que presentan alguna condición especial también en materia de educación, educativa. Sin embargo, la ley 21.545 se refiere a los establecimientos educacionales en general, de forma tal que la primera obligación que se cursa a su respecto es adecuar y modificar los reglamentos para reconocer, crear, ¿cierto?, procedimientos que permitan, reitero, considerar algunas medidas de precaución, algunas medidas de cuidado para que los niños del espectro autista puedan concurrir tranquilamente a este establecimiento, sepan ellos y sus apoderados, sus padres, sus cuidadores que van a estar bien cuidados, eso también transmite tranquilidad, ¿cierto?, a los papás o a los cuidadores en general, y que también van a poder adecuarse, ¿cierto?, las normas educativas a sus propios requerimientos o necesidades. No se trata de enseñarle a todos por igual, no todos aprendemos de la misma forma. Y eso es lo bonito de esto. En la sociedad hay colores, ¿cierto? Y desde ahí hay que mirar cada uno de estos colores. Todos son colores y todos tienen que ser igualmente tratados, igualmente respetados, pero cada uno con sus propias particularidades y diferencias. Sí. Entonces, cuando un establecimiento educacional no cumple con esta obligación de adecuar o modificar sus reglamentos, lo que corresponde es hacerlo presente a la Superintendencia de Educación, que es el órgano que legalmente está facultada para hacer la fiscalización y se pueden iniciar los procedimientos sancionatorios que pueden terminar con una multa y con sanciones un poco más graves incluso. Sí, nos preguntan si esta normativa y las condiciones que usted nos dice, ministro, solo son para las personas con espectro autista o algún tipo de distintos desarrollos de neurodesarrollos. Por ejemplo, nos dicen, para las personas que tienen TDAH, ¿también esta ley los protege o solo los espectros autistas? Si nos podría explicar si la Constitución y las leyes considera el amplio espectro posible de este tipo de condiciones. Sí, a ver, lo cierto es que la ley se refiere en particular a esta, ¿cierto?, neurotipo genérico, así lo define, ¿cierto?, como una condición del neurodesarrollo que sin perjuicio de presentar características distintivas no es un elemento para ser discriminados o tratados en desigualdad de condiciones, o sea, que no tengan la posibilidad de acceder a los mismos beneficios que todos los demás. Eh, en general se refiere a las personas del espectro autista y ahí no soy un especialista en lo médico, pero ahí lo que uno puede decir es que se trata de espacios o diagnósticos que pueden de alguna forma también entrar en este paraguas que establece esta misma ley, pero lo cierto es que la ley se enfoca en particular en aquellos que pertenecen al espectro autista como tal. ¿Mm? Sí. Hay muchas preguntas que tienen que ver con el ámbito de la salud, también de la educación, ya vamos a entrar ahí, pero de la salud, y que tiene que ver un poco con los costos que implica generar los tratamientos y las terapias y los talleres que representan la necesidad de un niño o una niña con la condición de este espectro. Voy a leer solo lo que dice Nelly Dubó. Finalmente, tengo una hija TEA, va al liceo, pero debe ir al psicólogo y no hay hora en el sistema público, por lo tanto debo pagar semanalmente 40.000 pesos, nos dice. Desde la justicia, ¿se puede hacer algo para que la atención de salud primaria o secundaria pueda hacerse cargo de estas condiciones y de estos tratamientos? Sí, es importante lo que se señala y efectivamente uno cuando conversa con cuidadores, con papás, mamás, etcétera, que ejercen el rol de cuidadores de niños con del espectro autista, efectivamente es una situación que demanda muchísimo dinero porque no todas las condiciones sociales están adecuadas para dar una atención a estos niños. Lo que en el ámbito de salud especialmente se establece por la ley es que las personas con o del espectro autista tienen derecho a el acceso a la ley de pacientes y por lo tanto a la obtención de medicamentos en los mismos términos que se establece respecto a todos los pacientes del ámbito público. Y además importante es que puedan ser acompañados por sus cuidadores en los contextos de hospitalización o de atención ambulatoria, ¿cierto? No es lo mismo que un niño, por ejemplo, que no pertenece al espectro, tenga un accidente en el colegio y sea llevado por el director, estoy inventando, Sí. a un hospital y sea atendido y pueda estar solito esperando que lleguen sus cuidadores
en fin, que un niño del espectro autista porque va a tener un especial apego con algunos de sus cuidadores y por lo tanto requiere que ellos estén presentes en todos los espacios, ¿cierto?, donde ellos puedan sentirse inseguros. Entonces ahí, por ejemplo, se contempla el derecho a que puedan estar acompañados. No podrían ser, entiendo yo, expulsados de una sala o diga, mire, señora, salga, espera afuera porque vamos a hacer, en fin, ahí se requiere, ¿cierto?, una especial atención. Lo que sí establece, o sea, no establece la ley, y eso ¿Ya? creo que es un flanco interesante, es que si bien se contempla que las personas del espectro tienen derecho a ser atendidos en la salud, no se establece como que esta atención sea preferente Ya. o prioritaria, sino simplemente el artículo 14 se refiere a una atención oportuna, dice, interdisciplinaria por toda su vida y en atención a los recursos que establezca la ley de presupuesto. Y ahí caemos en el gran Claro. problema, ¿cierto?, de estas leyes, que es cuánta plata se da para que esta ley se implemente, ahí probablemente se choca un poco lo que plantea la persona que preguntó, porque no están todos los recursos que uno esperaría que estuvieran y que son necesarios, ¿cierto?, para que esta ley se ejecute completamente, ¿no? Sí, tenemos muchas preguntas del sistema de salud. Le quiero repetir una que hicimos para la comunidad de Instagram, pero que me pareció importante. Finalmente, la reflexión que hacía un grupo de importantes seguidores que tenía que ver con que los diagnósticos pueden ser parte del sistema privado y sistema público de salud, o por ejemplo, si yo fuese obviamente beneficiaria de FONASA o el sistema de salud, yo puedo acudir por este tema a algo en particular para poder acreditar luego la situación de protección que necesita mi hijo o mi hija para luego seguir en el tratamiento del sistema público, pero ya él descrito con una condición e inserto dentro de estas normativas. Sí. Sí, no hay ninguna norma de la ley que establezca esta discriminación o que en el fondo solo valgan los informes de diagnósticos públicos, Ya. ¿no? De hecho, la misma legislación establece que se tiene que promover un abordaje integral, favoreciendo, fíjense, la investigación, la detección temprana y además comprometer ciertas campañas de concientización. Y en materia de detección, por ejemplo, se mandata a los órganos de salud y de educación a través de distintos planes para que puedan constatar condiciones sospechosas del espectro autista, hacer las derivaciones para que sean diagnosticados rápidamente y puedan ser intervenidos rápidamente. Es decir, que no avance la incertidumbre y perdamos tiempo que puede ser tremendamente útil para que ese niño, esa persona pueda vivir en el medio ambiente con los resguardos que se requiere, dada su condición, pero sin limitante alguna para el acceso a los derechos de que son titulares. Perfecto. Nos han llegado casi cientos de preguntas por el sistema educativo. ¿Nos vamos para allá, ministro? ¿Le parece? Vamos Parece para ser allá. el tema obviamente de alto impacto e interés más cotidiano. A ver, preguntan, tengo mi hijo Tea, está en un colegio, hubo una situación de bulla y de alboroto en un recreo, ¿cierto? Y mi hijo obviamente actuó de acuerdo a sus condiciones, es decir, se puso un poco más violento, gritó y al final el colegio lo que terminó fue suspender a todos por igual. ¿Dónde yo alego o dónde yo chequeo? Dice, quiero parafrasear las preguntas, pero ¿dónde yo primero fiscalizo que el reglamento incorpore las condiciones asociadas a esta ley y luego dónde yo reclamo? Usted advertía un poco que tiene que ver con la superintendencia. Mm. Sí, efectivamente en materia de educación es bien interesante lo que hace la ley porque primero garantiza la educación inclusiva y de calidad, ¿ya? Esos son principios que en materia educativa debiesen cumplirse siempre. Y además, a propósito de esto, se establece el deber de promover, fíjense, el ingreso, la mantención y el abordaje a través de comunidades educativas inclusivas. O sea, da una responsabilidad a aquellos que trabajan en el ámbito de la educación de formarse. Tengo una muy querida amiga cuyos dos hijos ¿Ya? son del espectro autista y ambos, ¿cierto?, están en establecimiento. Y una de las cosas que ella más remarcaba y que me pedía que dijera, y probablemente las personas que son cuidadores también lo van a entender, es cuán difícil es encontrar un colegio donde los niños puedan, primero, ser incluidos, incorporados, ¿cierto? Que puedan ser bien tratados, que los papás puedan ir a trabajar tranquilos, sabiendo que se entiende, ¿cierto?, cómo funciona, cuáles son los cuidados, y que en el caso que plantea la persona que preguntó, no se trata de un niño que simplemente se desreguló y que hay que sancionarlo porque no es algo intencional, no es algo voluntario, sino que su cuerpo, su mente reaccionan de esa forma y es algo que es parte, ¿cierto?, de su neurogenética distinta, ¿no? Y desde ahí entonces va a ser importante que los colegios puedan incluir en sus reglamentos procedimientos para afrontar condiciones como estas, ¿no? Espacios donde los niños puedan verse afectados. Estoy pensando, por ejemplo, en
que pudiese significar para un niño del espectro autista muy complejo el asistir a actos donde los niños, no sé, tienen que bailar o preparar una coreografía o hacer un esquema, no tengo idea. A lo mejor para ellos ese es un espacio digamos, de dificultad, de vulneración, y es bueno entonces que ellos no simplemente puedan ser, digamos, dejados de lado, ni tampoco obligados a participar, sino que a lo mejor se les preparen otros escenarios donde ellos puedan, adecuando sus características, ¿cierto? Participar y sentirse de nuevo incluidos, que no sea el niño que tiene espectro autista y por lo tanto no puede hacer deporte, o tiene espectro y no puede participar en los actos, no, sino que a lo mejor hacerlo de otra forma. Sí. Y estos reglamentos ¿Ya? que son los que regulan el procedimiento o el funcionamiento de los establecimientos educacionales deben ser fiscalizados por la Superintendencia de Educación para que se asegure que contempla, tengan o no tengan niños del espectro, ojo, que contemple la procedimientos, reitero, que favorezcan su protección. Y si eso no ocurre, habrá que presentar las acciones ante la superintendencia para que se haga el proceso administrativo de fiscalización y eventualmente se cursen las sanciones de rigor. Sí, tenemos más de 150 personas conectadas en nuestras distintas plataformas, ministro. Se entiende que es un tema muy importante para la ciudadanía, para la comunidad en todos sus ámbitos. Y voy a leer solo algunos porque tiene que ver un poco con lo que usted decía. Algunos ejemplos de personas que no han colaborado con su experiencia, ¿cierto? Con su forma de vida, y tanto buenas como malas. Por ejemplo, finalmente dice, en la mayoría de los colegios colocan mucha música en los recreos, ¿ah? ¿Cierto? Con parlantes fuertes, etcétera. Hay un colegio que nos dicen acá finalmente en donde no consideran que hay una posibilidad de que los niños de espectro autista se sientan mal con esta bulla tan fuerte, que para la mayoría seguramente no es así, por lo tanto dice que se encuentra que es injusto. Pero por otro lado, el mismo ejemplo dice que hay un colegio donde tiene una sala especial para niños autistas si quieren vivir su recreo fuera de ese espacio común con ruido. También hay otra, nos cuenta, por ejemplo, que su hija Tea, para el baile del 18, el típico, la profesora le hizo dar su prueba, porque era una nota, finalmente antes del curso, antes de la fiesta, antes de la masividad, y pudo aprender y pudo evidentemente también dar su nota y participar de los ensayos y del folclore y de la actividad, pero no expuesto porque se sentía muy mal frente a la posibilidad de exposición de todo el colegio como conocemos que son estas celebraciones. Tenemos saludos de Antofagasta, Valdivia, Concepción, Santiago Centro, La Serena, Copiapó, La Florida, etcétera, Valparaíso, gran cantidad de personas que están conectadas a esta hora. En cuanto a los recursos, ¿qué pasa si la superintendencia no toma nota de mi reclamo? ¿Yo puedo acudir a un juzgado de familia, me preguntan, o a una corte de apelación a través de un recurso de protección? ¿Cuál es la vía más idónea que dice la ley, más allá de que la casuística pueda implicar a veces algún detalle distinto? Sí, muy en general, siempre está la posibilidad de presentar las acciones ante efectivamente los tribunales de familia, que se trataría de denuncias de vulneración de derechos que se tramitan bajo un procedimiento especial denominado medidas de protección, Ya. que lo que va a hacer es realizar ciertos despejes y diagnósticos para analizar si la institución ha cumplido con su rol de garantizar y proteger los derechos de los niños, niñas o adolescentes, o por el contrario se ha transformado en una nueva agente de vulneración, en cuyo caso el tribunal de familia deberá adoptar las medidas de rigor. Y lo mismo la Corte de Apelaciones a través del recurso de protección o de la acción constitucional de protección, que lo interesante es que en ambos casos, me estoy refiriendo a acciones que sean de simple uso para la comunidad, en ambos casos no se requiere de patrocinio de abogados, ¿cierto? Si van con abogado, perfecto, pero no hay una limitante para el acceso a la justicia porque las personas pueden concurrir, ojalá exponiendo de manera lo más clara posible cuál es su situación y así tanto en el Tribunal de Familia como en las Cortes de Apelaciones del domicilio del niño, niña y adolescente se puede dar atención a su situación y analizar si efectivamente el órgano de la administración, en este caso la Superintendencia de Educación, ha o no ha cumplido y una corte podría perfectamente ordenarle a la Superintendencia que se constituya en el establecimiento, que haga la fiscalización, en fin. Sí. Nosotros hemos conocido, por ejemplo, A ver. procedimientos en materia educativa, nos tocó resolver un caso puntual, sin hablar, por supuesto, del niño, pero el caso en general, donde el niño había sido sancionado porque se habían golpeado dos compañeros, ¿no? Y esto se había producido, entre otras cosas, porque el niño se había sentido un poco agredido a propósito de un espacio, y ahí lo que nosotros ordenamos es que el colegio tuviera que hacer espacios de sensibilización y de formación, porque evidentemente el colegio lo que hizo fue tratarlos como iguales, reitero, son iguales en derecho,
pero tienen características que requieren darles un trato también consciente de estas diferencias y por lo tanto se logró después, ¿cierto? Le hicimos el seguimiento y el establecimiento hizo las charlas de difusión y al final terminaron agradeciendo esta sanción porque les permitió transformar un espacio de oportunidad donde pudieron aprender ellos, los profesores, incluso los paradocentes, las personas auxiliares de aseo, en fin, que son niños que tienen características especiales que deben ser especialmente atendidas y por eso es importante la detección temprana, ¿cierto? Para que sepamos cuáles niños sí, cuáles niños no y cómo hacer el ejercicio de poder darles el reconocimiento de sus derechos, pero a lo mejor de maneras distintas, atentos a sus propias diferencias. Sí, me interesa mucho esta pregunta, ministro, porque es una discusión también, una conversación también muy general en el país. Finalmente, Juan Pablo, del Reino Unido, nos dice, ¿se podría concebir esta ley TES como un caso de discriminación con la totalidad de la comunidad o de la ciudadanía? ¿Cómo se explica, cierto, que se generen estas condiciones para un grupo minoritario frente a una mayoría que tiene otras condiciones? A ver, lo voy a poner de esta ¿Ya? forma. Cuando la Constitución reconoce los derechos, lo hace en beneficio de todas las personas sin ningún tipo de distinción. Y de hecho, prohíbe, ¿cierto?, que estos derechos puedan ser, digamos, reconocidos solo a unos y no a otros, o de otra forma, que sean limitados a ciertas personas y no a todas las personas. Entonces, si todos tenemos derecho, por ejemplo, a la educación, ¿cómo lo hace una persona que pertenece al espectro autista y no hay un colegio que le preste una educación? Esa persona que tiene esta característica, ¿cierto? Esta condición, va a verse impedido de ejercer su derecho a la educación, pero entonces eso, ¿cómo lo explico? Si es que la convención le reconoce el derecho a la educación a todas y todos. Entonces ahí cobra sentido que estas leyes y tantas otras, ¿no? Separen desde, primero, la identificación de esta condición, declarando su existencia, verbalizando, ¿cierto?, medidas concretas y además obligando a los distintos agentes a que puedan tomar medidas para, reitero, considerar, ¿cierto?, su condición o sus características personales individuales y poder darles a cada uno el trato que, de acuerdo a sus propias necesidades, corresponde. Entonces, es una ley que no es discriminadora, al revés, pone término o busca poner término a una discriminación y nos obliga a todos los que no pertenecemos al espectro a entender, a comprender y a proteger. Perfecto. Nos hace una pregunta también muy interesante, Nico. Dice, finalmente, él hace una discusión, una conversación sobre la privacidad de los diagnósticos, que es una condición natural del sistema de salud, pero dice, ¿qué medidas se pueden tomar cuando son los educadores los que mencionan y discriminan al niño con su diagnóstico? Es decir, ¿cierto? El niño autista, el niño TEA, el niño, etcétera. No como me imagino lo que hace la pregunta de Nico, no como una especie de recibirlo y abrazarlo y cobijarlo, sino con un acto un poquito más discriminatorio en torno a la separación del niño frente a su grupo. ¿Cómo yo reclamo frente a estas condiciones? Me imagino que a través del colegio y luego a la superintendencia. Claro, la escala ahí sería recurrir a la dirección del colegio para que sepa que se está produciendo este acto y con ello evitar que se siga cometiendo, no dar solución concreta, recurrir a la superintendencia porque ahí podría perfectamente aplicarse la ley bullying, ¿cierto? Que es otro cuerpo Claro. normativo que exige al establecimiento educacional poder tomar medidas para prevenir y erradicar y poner término y además reparar los efectos o las situaciones de bullying que sería este caso. Entonces, claro, ahí el profesor, el ejemplo que plantean, estaría entendiendo, digamos, mal la ley, ¿no? O Claro. sea, estamos intentando detectar todos los niños y todas las personas del espectro, pero para incluirlos tomando medidas que sean adecuadas o que calcen perfecto con sus propias necesidades y no ponerles un apellido, un letrero, un símbolo que los distinga, ¿no? Como que, no sé, los niños te allá o los niños no te... No, la idea es que los niños, ¿cierto? Pero a ti vamos a enseñarte de esta forma y a ti de esta otra forma, no porque a mí se me ocurra, sino que porque yo me adecuo a tus necesidades. Y eso más, si me permiten, es ¿Sí? tan relacionado con la Convención de los Derechos del Niño, la Ley de Garantía, donde también desde el año 90 en Chile se promueven espacios de no discriminación. Y este es un ejemplo concreto de una bajada que hace el Estado de Chile para cumplir este deber de tratar a todos en igualdad de condiciones. Sí. Lo invito a ir al aspecto laboral para ir terminando ya esta conversación. Yo creo que en general todas las preguntas que recibimos del sistema educativo fueron respondidas por usted, ministro, pero también hay algunas del ambiente laboral. Dice, tengo 50 años,
tenía una personalidad retraída, pero a pocos meses me diagnosticaron con TEA, me diagnosticaron con un espectro distinto. ¿Qué tengo que hacer? Porque toda la vida no tuve una condición que yo considerara especial, pero ahora tengo que la tuve que acreditar, tengo que hacer un esfuerzo también porque mi empleador y mis compañeros de trabajo lo comprendan, etcétera. Coloquemos la situación previa, ya lo hablábamos de los niños y niñas, pero de una situación de un adulto que conoce este diagnóstico después de varias décadas de vida. ¿Cómo tiene que hacerlo su Sí, es trabajo, por ejemplo? interesante. Lo que ahí a ¿Cómo mí se eso? me ocurre que pudiese ser relevante es ponerlo en conocimiento del empleador para que se tomen las medidas para que cuente con espacios a lo mejor adecuados, con diligencias o herramientas que permitan que este trabajador pueda ejercer sus funciones para, por ejemplo, si en casos de saber qué se tiene que hacer, en fin. Y además creo yo que puede ser relevante ponerlo en conocimiento de la inspección del trabajo para efectos de que pueda adoptar las medidas preventivas y también de fiscalización con el fin de que los empleadores de este trabajador y de tantos otros puedan ser conscientes de comprender la condición y además asegurarse de que existen medidas concretas, un poco a la luz de los reglamentos de Sí. educación, un poco similar, ¿cierto? Para que las personas puedan no ser discriminadas, ¿no? Sin embargo, la ley se refiere más bien en el ámbito laboral a las personas que cuidan, ¿cierto? A estos niños, impidiendo que su ausencia por una situación de emergencia pueda ser constitutiva de una causal de despido, ¿no? Eso está absolutamente prohibido, pero es importante que ahí el trabajador informe a la inspección del trabajo que es cuidador de un niño del espectro autista para que el empleador conozca aquello y no invoque esta causal de despido, si es que fuera el caso. Perfecto. Vamos por lo último que decía, ministro. Finalmente, yo como cuidador, como progenitor, ¿cierto?, de un niño o niña con esta condición, tengo la posibilidad de acudir en su ayuda, evidentemente, cuando haya una emergencia que lo amerite y hay un procedimiento laboral dentro del sistema para ello. Sí, exacto. A ver, los niños, las personas más bien del espectro autista tienen el derecho a ser asistidos, a ser cuidados o a ser acompañados, dice la ley, por los cuidadores cuando han tenido alguna emergencia o alguna situación de salud que ha implicado su hospitalización o su atención de urgencia. Y si ellos tienen ese derecho, se establece ahora el deber de los empleadores de aquellos padres, ¿cierto? O cuidadores para poder permitirles su salida intempestiva en horarios de trabajo, porque esto no puede considerarse como un abandono del trabajo que constituye una causal de despido, sino que sea, digamos, una medida que se pueda comprender como parte del ejercicio de sus obligaciones como cuidador, que es acompañar al que tiene derecho a ser acompañado. Perfecto. ¿Sabe que recibo una nueva pregunta sobre la situación de los trabajadores? No de los cuidadores, sino que dice, mi rubro es un rubro lleno de ruido y movimiento, de un taller mecánico, dijo, y vi la situación de que una persona que tenía diagnóstico TEA quería trabajar con nosotros, pero yo no fui capaz, lo estoy parafraseando, de darle una respuesta positiva para poder trabajar porque no te podía modificar el sistema productivo para una condición de un trabajador. No sé, bajo esta lógica, me imagino que son discusiones nuevas, pero ¿cómo la visualiza usted dentro de la ley? Sí, yo creo que la ley establece ciertas obligaciones y da un tremendo espacio de creatividad para que los colegios, las instituciones públicas y privadas puedan primero formarse, sensibilizar y también informar. Entonces, se me ocurre en rápido que en este caso a lo mejor sí existían otras medidas, a lo mejor esta persona pudiese trabajar en un espacio, ¿cierto?, donde ese ruido no lo afectara, o quizás utilizar herramientas auditivas que impidan, ¿cierto?, el ingreso del ruido tan fuerte como lo podríamos soportar Claro. aquellos que no pertenecemos al espectro. No sé, estoy inventando Sí, soluciones por supuesto, en simples general. porque como no están establecidos muchos recursos, hoy día yo creo que lo que estamos mirando en esta primera etapa es cómo esta ley se ejecuta y la verdad es que con los pocos recursos que hay ha quedado básicamente entregado un poco a la creatividad, ¿cierto?, de aquellos obligados. Y aquí hay un caso concreto lo importante, es que si una persona del espectro autista que quisiera trabajar vamos a tener que intentar adecuar, ¿cierto?, los espacios para que él pueda ejercer su derecho a el trabajo, ¿cierto?, que además es parte de su dignidad, él puede, en fin,
pero intentando hacer ciertas modificaciones, a lo mejor que permitan que él pueda, digamos, cumplir sus sueños y ser un tremendo aporte para el ámbito laboral, pero sin que aquello lo perjudique, ¿no? Y Por sin que lo supuesto ponga en que un sí. espacio de discriminación. Para ir terminando, le cuento, ministro, que en general este programa dura 25 minutos, 30 minutos, pero llevamos casi 45 porque no hemos dejado de recibir preguntas, pero estamos seguros con el equipo de producción que ya hemos englobado la mayoría de las temáticas, pero hay una que tiene que ver con la difusión dentro del Estado. A. Victoria dice, excelente instancia, muchos de los desafíos de inclusión tienen que ver con la falta de información sobre las leyes. Frente a esto, ¿qué ejemplo de buenas prácticas o de trabajo conjunto entre instituciones usted podría destacar para que todos los entes del Estado conozcan más o menos la ley y obviamente tengan un criterio más o menos parecido para su implementación? Sí, a ver, la ley establece el deber de difusión y obliga a la colocación, al uso de carteles, por ejemplo, en los colegios, en los centros de salud, en los bancos incluso, en todos los centros que atiendan público con el fin de comunicar el deber de darles a las personas del espectro autista un trato digno. Yo, a propósito de esto, ¿Sí? fui a algunos bancos de por acá, no voy a decir nombres, y ninguno tenía. Entonces Ya. ahí, por ejemplo, hay un ámbito de oportunidad más allá de la fiscalización y de la sanción. Lo importante es que ellos también sepan que tienen un deber de informar. En los establecimientos educacionales desde niños, los niños no son personas que nacen, ¿cierto?, haciendo discriminación. Los adultos los vamos, digamos, entregando todos estos sesgos. Entonces, creo yo que desde la educación se pueden promover espacios de igualdad donde los niños se transformen, muchos de ellos en conocedores, incluso cuidan, ¿no? Algunos han asumido, ¿cierto?, el rol de, oye, mi amigo es esto, a lo mejor no van a comprender la magnitud del espectro, pero sí van a decir, mira, él tiene ciertos rasgos que me permiten a mí o me exigen a mí estar especialmente atento. Yo diría que las principales buenas prácticas debiesen ir por el ámbito de la educación para que podamos contar prontamente con personas más formadas y más empáticas también. Y luego, en el ámbito de salud, sin duda, el fortalecimiento de las redes de atención primaria, sobre todo, para que las personas puedan ser rápidamente diagnosticadas y, por tanto, rápidamente intervenidas también. No, aquí no hay mucho tiempo, ¿cierto?, que perder, porque ese tiempo que se pierde son personas que probablemente no van a ejercer los derechos con las particularidades que sus necesidades demandan. Y bueno, el canal de televisión del Poder Judicial a través de este programa está sumando un granito de arena para poder informar y que la ciudadanía conozca evidentemente mejor sus derechos, sus condiciones y cómo recurrir para un Chile más justo, un Chile más igualitario, un Chile con las condiciones para todos. Queremos terminar de esta forma nuestro juez en línea, nuestro capítulo de esta jornada y quiero agradecer a nuestro juez en línea de esta jornada, el ministro de la Corte de Apelaciones de La Serena, Felipe Pulgar. Ministro, muchas gracias por estar en línea en la jornada. A ustedes, bueno, por la invitación, por la iniciativa y enviarle un abrazo a todas las personas que se conectaron y especialmente aquellos que son cuidadores, ¿cierto? Esa es una pega súper, y a veces invisible, pero que no tiene descanso, no Sí. tiene vacaciones, no tiene pago, ¿cierto? No tiene imposiciones, pero también es muy satisfactoria. Entonces, a ellos un abrazo especial y a decirles que contamos con una ley que promueve estos derechos y la invitación también es que todos, ¿cierto?, nos transformemos en protectores, en fiscalizadores, en revisores, etcétera. ¿Para qué? Para que las personas del espectro autista a día sean menos discriminadas. A mí me gustaría, si me ¿Mm? permite, Julio, terminar con un Obvio que ejemplo sí. que lo aprendí a propósito de un curso de no discriminación. Todos en algún espacio determinado somos distintos. Si yo voy a Europa, a países nórdicos, voy a ser el moreno, ¿cierto? Si ellos vienen para acá, va a ser el rubio y así, el alto, el bajo, la mujer, el hombre, en fin. Lo importante es que esas características no nos impidan acceder a los derechos de los que somos titulares todos, sino que nos representen porque son parte nuestra, ¿cierto? Y que digamos, nos permitan acceder a esos derechos en una lógica de procedimientos que consideren esas particularidades, esas características individuales, para que todos y todas podamos al final del día gozar de lo que de la Constitución plantea. Nunca hay que olvidarse que todos podemos ser discriminados en algún punto determinado, entonces el llamado es no hacerlo, ¿cierto? Y aquí hay un buen punto porque se trata de una, digamos, condición que a lo largo de los años ha tenido importantes consecuencias negativas y lo importante es que a través de esta ley el Estado toma una postura y nos exige y nos obliga a todos a intentar proteger de mejor forma.
Le agradecemos esta reflexión final, le mandamos un abrazo desde Santiago a La Serena. Ministro, muchas gracias por estar con nosotros y me despido de la comunidad, tanto la comunidad que ha estado por Facebook, la comunidad que ha estado por Poder Judicial TV y también la comunidad que ha estado por Instagram conectada a este capítulo. Le recuerdo que esta sesión va a estar alojada en los próximos minutos en nuestras redes sociales y principalmente en nuestro canal de YouTube del Poder Judicial, por si quieren volver a verla, compartirla, extraer algo, etcétera, está a disposición de todos ustedes. Me despido y nos reencontramos en un próximo capítulo, el próximo mes de Jueces en Línea, este canal del Poder Judicial, del canal de televisión del Poder Judicial. Un abrazo y hasta pronto.